recuerdan cuando al inicio de su mandato el presidente Pedro Castillo venía muy potente con este discurso de izquierda radical de que hay que renegociar los contratos con las transnacionales. Apuntaba en teoría a la estatización de la empresa que extrae el gas en los yacimientos de Camisea, ¿no? ¿Y cuántas veces se explicó aquí y en diferentes espacios que el problema no es ahí? Porque la masificación del gas que tanto reclamaba, y a propósito del cual manejaba este discurso el presidente, era la masificación del gas para que llegue a las casas y que para que los peruanos tengan energía más barata, por ejemplo, para cocinar, para tener agua caliente, ¿no? El gas para todos los peruanos. Equivocado el discurso, se lo dijeron, de momento eso no está en la agenda del presidente, tiene otras preocupaciones que no pasan precisamente por un plan para el Perú y de masificación de gas, sino otros asuntos legales y judiciales. Pero estamos perdiendo de vista el asunto, lo necesario que es masificar el uso de gas natural, siendo el Perú un país que tiene grandes yacimientos. ¿Cómo se logra eso? Eso está en manos de otra empresa. Cálida está haciendo ese trabajo. Y Cálida, me están diciendo que acaba de hacer la conexión domiciliaria al usuario 1,5 millones. Y hay 1,5 millones de limeños que cuenta con este servicio. ¿Qué ha significado estos avances en las conexiones domiciliarias de gas? Hay resultados bien interesantes que han sido medidos en un estudio por Macroconsult, y precisamente vamos a hablar con Gonzalo Tamayo, socio de Macroconsult, para hablar precisamente de lo que se ha avanzado en masificación de gas para el uso de gas domiciliario y qué es lo que resta y qué es lo que se necesita para que llegue a más peruanos. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. A ver, claro, el presidente tenía este discurso al inicio, cuando recién llegó, ¿no?, al poder. Prácticamente se sonó como una amenaza que pretendían estatizar e irse a los yacimientos, cuando el tema de la masificación de gas es competencia de otra empresa. Además recuerda no solamente que el discurso en la campaña Perú Libre, Cerrón, claro, incluso recuerda que hubo una situación donde el primer ministro Bellido, con el ministro de Energía y Minas de su momento, van y quieren entregar una carta un domingo que dijeron vamos a renegociar y nacionalizar. Sí, la renegociación para la nacionalización, correcto. Correcto, pero mira, a ver, yo creo que tú has mencionado algunos de los temas que son claves aquí. Hace unos días se conectó al usuario 1,5 millones en Lima. Porque Cálida distribuye en Lima, hay otras empresas en Ica, pero, por ejemplo, en 2016 había no más de 500 000 de usuarios conectados. Y en los últimos, 6 años, 7 años, prácticamente de ese 500 000 se ha subido a 1,5 millones. Claro. O sea, sí, efectivamente hay una expansión importante en Lima. Sería deseable que uno busque que las redes de gas lleguen a otras regiones también, pero digamos, tal como está la infraestructura hoy, es lo que se está haciendo, ¿no? Y en el fondo creo que la principal ventaja que te da hoy estar conectado al gas natural es que el precio del gas natural no depende de lo que suceda, el precio del petróleo, como está ocurriendo ahora. Como lo que está ocurriendo ahora, o lo que nos ha pasado desde que Rusia invadió Ucrania, que el precio del petróleo voló, las gasolinas. Lo que le está pasando a Europa, a los países europeos que dependen del gas ucraniano, que les han cortado las tuberías, claro. Totalmente. Entonces, ahí lo que se ve pues es que hay una preocupación muy grande por el invierno, porque no van a tener calefacción, porque las tarifas de calefacción y de cocina están subiendo muchísimo. Afortunadamente en nuestro país eso no está sucediendo, y una de las razones es porque el precio del gas de Camisea está regulado por contrato. Correcto. Muy bien, entonces, ¿qué ha significado este crecimiento? Del 2016 a la fecha se han incrementado entonces 1 millón de conexiones domiciliarias en Lima. Mira más, yo te diría sí, prácticamente 1 millón de conexiones. Correcto. Sí. ¿Qué impacto ha tenido eso en la economía peruana? Mira, primero, lo que se ha invertido, lo que ha invertido Cálida para extender la red, es casi el mismo volumen de plata que se le ha dado a Petroperú en el último rescate que se le ha entregado. Ya, eso te da una idea del volumen de recursos que ha destinado una empresa privada para aumentar el consumo de combustibles de gas natural a esta cantidad de usuarios. Segundo, estos usuarios han logrado
obtener ahorros importantes. Y hemos estado hablando de gas, pero no solamente hablamos, Camisea no solamente es bajarnos la tarifa o el gasto de gas, sino también la electricidad. Claro. En conjunto hemos logrado tener costos de electricidad más competitivos, pero en lo que corresponde a gas, hoy una familia que está conectada a la red de gas natural puede estar dejando de gastar cerca de, te diría, entre los 60 soles que cuesta un balón, si está conectada a Cálida, va a gastar más o menos 30. O sea, reduce 50%. Reduce su gasto en... Sí, porque el balón de gas está entre 55 y 60, dependiendo de la marca, dependiendo de la zona. Claro, el pequeño. El pequeño, y una familia, digamos, en Lima, que tenga 2 periodos de cocina al día, durante los 30 días, está ahorrando más o menos unos 25, 30 soles, que es bajar tu consumo 50%. ¿no? En energía eléctrica. Y eso son familias, ¿no? Pero recuerda que Cálida no solamente ha conectado familias, ha conectado comedores populares, empresas, medianas empresas, grandes empresas y vehículos. Entonces, en este momento, cuando uno a veces pues ve los precios de la gasolina y los ve altos, y a veces en los noticieros uno ve la preocupación de los consumidores y ve la cobertura que se le da, que el precio de la gasolina sube, el precio del diésel sube, y estamos en una huelga de transporte estos días en algunas zonas del país. Por el otro lado, uno mira qué pasa con el precio del gas natural vehicular, y el precio del gas natural vehicular casi no ha cambiado el último año. Claro. ¿No? Entonces, eso es porque tenemos yacimientos. Tenemos yacimiento, pero además no solamente tenemos yacimiento, sino es un precio regulado. Ya. Es un precio controlado por un contrato que tiene Camisea con el Estado. Ese gas viene por una red de gasoductos que también está regulado, y Cálida, que es la red de distribución, también está regulada. Entonces, en general, eso da una estabilidad importante. Cuando hablas de regulación, también debemos incluir ahí que hay un subsidio que asume el Estado para que se mantenga el precio. No, porque no hay un subsidio. Lo que hay son condiciones donde tanto Camisea como el gasoducto o Cálida tienen un tope del cual no pueden ir por encima. Correcto. ¿No? Entonces se tiene una regulación que la pone Ocinermin en los contratos de concesión, a diferencia de los precios de los combustibles, que tienden a ser fluctuantes por factores, porque como somos importadores, dependemos del mercado externo. Ahí lo que tú mencionas es importante. Producimos gas natural y tenemos una oferta importante de gas natural, pero más allá de que lo produzcamos, la estructura de ese contrato tiene mecanismos de protección para los consumidores. Hay otro mito sobre el que se manejaba el discurso del presidente Castillo para reclamarla, para proponer la estatización de los yacimientos, que el gas se va para afuera y no se queda acá. El gas para los peruanos, era el eslogan, ¿correcto? ¿Es así? O sea, ¿estamos exportando y se está privando al peruano de acceder a gas barato? Tenemos gas suficiente para el consumo interno, tenemos gas suficiente para exportar, e incluso producimos más gas de lo que se exporta o lo que se consume, y ese gas tiene que volver a ser inyectado a los yacimientos, Pamela. Okay. O sea, en realidad uno quisiera que haya más mercado para que ese gas llegue a más usuarios. Pero tal como todavía somos una economía donde relativamente pequeña, ¿no? Pese al tamaño de nuestro país, pero digamos, en el sector eléctrico, por ejemplo, el gas explica casi 50% de la generación, es bastante. En la industria en Lima, por ejemplo, una industria mediana o grande puede haber estado reduciendo el gasto en combustibles más o menos en $300 millones al año. Imagínate. Aquellos que están conectados a gas natural vehicular pueden haberse ahorrado $400 millones al año. Okay. Entonces, sí es deseable que haya más vehículos a gas natural, haya más hogares que estén conectados a gas natural, y ese es un proceso en el cual tiene que haber una alianza pública-privada, ¿no? O sea, tú partías del inicio del intento del gobierno de expropiar o renegociar. Yo tiendo a pensar que las alianzas público-privadas, donde el Estado pone algún tipo de mecanismo de subsidio, que en algunos casos son necesarios, porque poner una red es costoso, toma tiempo, y para las familias hay que conectarse a la red, y eso es costoso. Entonces hay algunos subsidios del Estado que ayudan a... Pero tendrían que ser focalizados, porque claro, no es lo mismo conectar, digamos, en áreas urbanas desarrolladas que llegar a las periferias de las áreas urbanas mejor constituidas, ¿no? En este momento el subsidio del gas afortunadamente es focalizado. Ya. Debiera mantenerse... Sí, debería mantenerse así. Claro. Ahora, si tú miras,
el efecto que tiene, por ejemplo, la expansión de la red en empleo, ¿no? A veces estamos manejando y podemos llegar a un sitio donde hay construcción, donde hay obras, y a los que usamos las vías públicas a veces nos fastidia, pero tú miras y dices, ¿qué redes se están construyendo? Y a veces son las redes de gas. Esas redes de gas han requerido cerca de 10.000 trabajadores por año. Claro, lo que supone el impacto en generación de empleo formal también. Y no solo... Hay un impacto importante que Macroconsulta ha registrado sobre la contribución de la operación de masificación de gas, las conexiones en el PBI también. Correcto. Mira, Cálida puede representar cerca de 0.7 del PBI de Lima, del departamento de Lima. Solamente esa empresa. En términos de recaudación tributaria, yo te diría que está en el orden de 1%. O sea, 1% del pago de impuesto a la renta de todas las empresas lo hace la empresa de distribución de gas. En empleo, estos 10.000 trabajadores directos, a su vez, se vinculan con entre 4 y 5 trabajadores indirectos. ¿Por qué? Porque para atender las redes necesitas insumos, necesitas otras industrias. Claro. Entonces hay encadenamientos, lo que llamamos los economistas, eslabonamientos de una industria a otra. Directamente hay más o menos 10.000. Y esos 10.000 pueden estar vinculados a producción de otros sectores casi 5 veces. Entonces puede haber un efecto de empleo de cerca de 50.000 empleos formales por año, ¿no? ¿Qué condiciones debieran darse para que se avance en la masificación? En Lima está, digamos, en un buen ritmo. En el resto de regiones, no sé cómo está en Cusco, por ejemplo, sé que no compete a Cálida, pero digamos Cusco, que es donde están los yacimientos, ¿no? A ver, hay yo te diría hasta 3 temas que son importantes. Sí. Si uno piensa en departamentos donde hay empresas de distribución, está en Lima Cálida, está en Ica con tu gas, hay distribución en Piura también, y ya están comenzando a atender redes. Hay redes chiquitas en Arequipa, en Moquegua, en Tacna. Hay redes también en Chiclayo, pero son probablemente más chicas. Las más grandes son las 3 primeras que mencioné. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los retos importantes en estas redes grandes? Lima tiene un problema de crecimiento, yo te diría, desordenado, y que muchas veces gente que tiene menores ingresos ha ocupado cerros. Sí. Y ahí no hay pistas y no hay veredas, y los tubos de gas tienen que ir enterrados. Entonces hay temas que tienen que ver con normas de seguridad. No, porque el gas es un combustible. Claro. O sea, con normas de seguridad, con normas de construcción, claro, donde tiene que verse cómo se articula el sector público para que el despliegue de la red sea seguro. Claro, en zonas... el crecimiento informal, el crecimiento urbano informal es un bloqueo. Es un bloqueo y eso requiere normas de seguridad. Yeah. Y además, mucha de esa informalidad es probablemente un síntoma de pobreza. Sí. Y es donde más quisieras que ahorren. La autoconstrucción, claro, es la autoconstrucción. Y si no hay planos de construcción, ¿cómo haces luego el tendido de las tuberías? O no hay veredas y no hay pistas. Y no hay veredas, no hay pistas, y luego se quieren hacer, porque así es como los asentamientos humanos, como Villa El Salvador, se convierten en distritos. Claro. Ya. Entonces, ahí hay un tema que no es menor. Y estamos hablando de cuántos millones de habitantes que están en esta situación. Yo te diría, puede ser del orden de unos 3 o 4 millones de habitantes. 3 y 4 millones. Sí, que es el reto, que es, claro, es lo que falta. Porque tú ves los distritos consolidados, ¿no? Breña, Jesús María, Pueblo Libre, el mismo Cercado de Lima, Ate, hay redes, ya San Martín de Porres, Los Olivos, ya hay redes de gas. Pero en las partes más periféricas, donde vive gente pobre y hay condiciones difíciles de vivienda y difíciles de urbanización, ahí hay un reto. Y en las áreas que he mencionado, tipo Ica o Piura, hay que desplegar redes. Los mercados no son tan grandes, o sea, no es Lima, ¿no? Estamos hablando de Ica o Piura. Piura es grande y ahí hay un esfuerzo que hay que seguir. Las otras provincias sí son un poco más complicadas, porque recuerda que Lima, Ica tienen una red de transporte de gas que viene desde la selva. Correcto. Piura tiene una red de gas que viene de los yacimientos de la selva. Entonces, las otras ciudades requieren una solución de transporte ¿ya? Que asegure que llegue el gas a precios razonables. Y ahí es donde todavía estamos atrasados. ¿Y el gobierno qué es lo que puede hacer para facilitar las cosas? Mira, yo creo que hay esquemas en los cuales... hablar de estatización. Yo creo que hay esquemas
al final donde una asociación público-privada puede ser lo más eficiente. Hay algunos intentos en el gobierno de que eso lo hagan las empresas del Estado. Yo no soy muy proclive. Bueno, mira Petroperú, nos comentaste que el presupuesto que se le entrega a Petroperú. Incluso quieren que Petroperú sea una de las empresas que se encargue de esta situación, y yo preferiría que Petroperú le dejen tranquila arreglando sus problemas, que son problemas que repercuten a todos, y que haya un esquema de asociación público-privada que expanda los servicios a otras provincias. Por ejemplo, tienes ya estaciones de servicio de gas natural en Cusco, tienes 2, tienes gas natural que está viniendo del norte hacia Trujillo, hacia Chiclayo, ¿no? Se está concentrando en algunos casos en algunas industrias grandes, que son los principales usuarios de combustible, son quienes más pueden conectarse más rápido. ¿Cuál es la proyección de crecimiento que tiene Cálida en el mercado que atiende? Mira, nosotros hemos visto el estudio que tú mencionas hasta el año 2021 y era el año récord de conexiones. Se habían invertido ese año casi 750 millones de soles. 2022 no ha terminado, pero creo que 2022 va a estar prácticamente a ese ritmo y a ese nivel. Se han estado conectando en Lima más o menos entre 150.000 y 200 nuevos clientes al año. ¿Ya? Y bueno, los próximos años, como te digo, viene todavía el reto, porque lo más difícil es lo que hay que hacer. Claro. Cómo conectar a estas zonas no consolidadas como urbanizaciones formales. Y bueno, además de proponer que sea Petroperú el que sea a cargo, ¿qué planes tiene el Ministerio de Energía y Minas al respecto? Mira, una cosa que está, yo diría, apoyando es un mecanismo de subsidio que se conoce el bonogás. Ya el bonogás comenzó probablemente en el 2016. Para la conexión. Para la conexión domiciliaria. Ya cubre entre 50 y 100% de la conexión domiciliaria, dependiendo de las condiciones de pobreza. Claro. Eso realmente ha ayudado mucho a que el sistema crezca. Y la otra cosa que está ayudando son sistemas para financiar el cambio de combustible a los vehículos. Hoy se están convirtiendo más o menos al mes entre 8 y 10.000 vehículos a gas natural. Y ahí también hay un subsidio que ahí está también hay un subsidio del Estado. Entonces ahí hay dos piezas, digamos, del Estado que están ayudando a que esto aumente, ¿no? Y que son políticas que debieran mantenerse sobre todo en época de recesión. Sí, no, yo creo que hay que hacerlo de todas maneras, porque no solamente vas a aumentar el consumo de GNV, sino por otro lado vas a sacar a esos usuarios de combustibles que importas. Claro. Tipo el GLP. El GLP lo importamos. Correcto. Entonces es mejor que esos dólares no se vayan importando GLP y que el subsidio busque aumentar el consumo de algo que producimos. ¿Sientes que, bueno, adicionalmente a eso, que sí, hay que aplaudirlo porque es algo que sí estás haciendo bien, hay voluntad de sentarse y evaluar alternativas para ir por la masificación del gas? A ver, mira, esto de la masificación del gas natural en algunos casos ha tenido un componente político, creo que equivocado. ¿Por qué te digo equivocado? Porque cuando comenzó este gobierno, y hay algunos documentos que te dicen que el gas debería universalizarse. ¿Qué quiere decir? O sea, que todos los ciudadanos tengamos gas natural. Y no hay ningún país del mundo en que tenga esa suceda. cobertura. Okay. ¿Por qué? Porque, digamos, no es posible llevar gas natural a prácticamente la selva. Probablemente el habitante de la selva es mejor que le lleves un balón de GLP subsidiado. O en zonas rurales también, que le lleves un balón de GLP, que le lleves una cocina mejorada, ¿no? Porque no va a ser rentable o en las comunidades rurales de los Andes también, ¿no? A las comunidades altoandinas, ¿cómo les llevas el gas? Entonces uno quiere que universalices el acceso a la energía. Todos necesitamos energía competitiva, necesitamos energía limpia, medioambientalmente amigable, limpia, claro, sí. ¿no? Entonces yo diría, para cada grupo humano, para cada agrupación, para cada sitio, uno puede encontrar formas eficientes de hacerles llegar la energía. Mira, cuando yo estuve en el Ministerio de Energía y Minas, una de las cosas más gratificantes, personalmente, fue conectar a comunidades nativas a la energía eléctrica con paneles solares. Claro. ¿No? Porque eran comunidades nativas que no tenían ninguna fuente de energía distinta de la leña. Claro. Y con paneles solares les dabas acceso a comunicaciones, a que carguen su celular, que vean televisión y tengan una refrigeradora, que nos parecen pues cosas
absolutamente básicas. Que tengan internet ¿Sí? con la pandemia. Ok, o sea, hay margen para trabajar. La pregunta era, ¿hay la voluntad de escuchar, de abrir, de entender que, por ejemplo, Petroperú no, pero barajemos otros? Mira, y yo te diría que hay algunos intentos en el Ministerio de Energía y Minas, pero no necesariamente todo el gobierno pues está en la ruta más eficiente y hay, digamos, discusiones de corto plazo que tú las has mencionado que distraen el desarrollo de industrias que requieren largo plazo cuando el gobierno está concentrado en el corto plazo. Entonces, ahí hay temas que lamentablemente el tiempo nos está ganando. ¿No? Y el tiempo nos está ganando, la gente sigue necesitando encontrar soluciones efectivas al consumo de energía. Correcto. No, y además es un tema de presupuesto. Ya hemos hablado, hay recesión, se siente en el bolsillo y cualquier forma que suponga ahorro va a ser un alivio. Y no solo a nivel de los consumidores, no solo a nivel de los que usan vehículos, ¿no? Digamos, mediana industria, hogares, pequeño comercio. Lo que son el 90% de la economía es pequeñas, medianas empresas. Mira, cuando tú mencionaste el estudio que hicimos, desde que comenzó el desarrollo de gas en Lima, probablemente se ha ahorrado 35.000 millones de dólares en esos 18 años. Okay. ¿Por qué? Porque se ha podido utilizar gas natural en lugar de utilizar diésel, GLP, otro tipo de combustible. Claro. Estás hablando de unas magnitudes realmente grandes. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar esta tarde con nosotros. No, a ti, Pamela. Gracias. Por estar acá. Nosotros tenemos que hacer una pausa porque, Edith, no tengo cómo, Edith. Vamos a la pausa y regresamos.